Estimados hermanos, amigos, colegas pastores, todos los que están con nosotros ahora en este momento, en esta live, para mí es un gusto estar con ustedes y tenemos un tema que es muy importante para nosotros, especialmente en el tiempo de COVID-19. Y como ustedes pueden ver por el título de mi ponencia, es ficción apocalíptica en los tiempos de COVID. Al final tendremos algunos momentos para preguntas y respuestas, pero yo quiero explicar un poquito sobre un otro virus que está afectando a nosotros también, a algunos de nosotros. Que hay un virus biológico que es el COVID-19 y los gobiernos están trabajando para encontrar una vacuna para solucionar el problema. Hasta que se encuentre la vacuna hay que tener un aislamiento social y todos los cuidados hay que tener hasta que se encuentre la solución. Pero hay un otro problema que es más sutil, que también está afectando a algunos segmentos de la población, de la iglesia también, que es el virus de las especulaciones apocalípticas. En tiempos de agitación global, como la pandemia actual desencadenada por el COVID-19, ellos producen un terreno fértil para la especulación apocalíptica. Pero antes de acercar este asunto, antes de trabajar con este asunto, hay que tener en cuenta que la pandemia de COVID-19 no es la única pandemia que ha afectado la raza humana. Pandemias, enfermedad, son consecuencias de nuestra vida en un mundo de pecado. Y no se debería utilizar una pandemia para hacer sensacionalismo profético, lo que algunas personas están haciendo. Só para que ustedes tengan una idea, tenemos conocimiento de muchas pandemias a lo largo de la historia humana, pero las más significativas que están registradas en la historia son las siguientes. En el año 430 antes de Cristo, una devastadora plaga que probablemente fuera el tifus golpeó a la ciudad griega de Atenas. Comenzó durante la guerra del Peloponeso y duró 3 años, matando posiblemente entre 75 y 100,000 personas. Son una gran plaga. La plaga arrasó la ciudad y en consecuencia de la plaga, muchos atenienses se entregaron a la gratificación desenfrenada de sus instintos carnales. El razonamiento es el siguiente. Si la plaga está ahí, se está afectando a todas las personas, buenas y malas, no hay razón para vivir una vida pura, para vivir una vida honesta. Vamos a hacer todo lo que nos da la gana. Y así muchas personas en el tiempo de la plaga, pues los recuerdos que tenemos de la historia, se entregaron a los placeres. Otros se quedaron preocupados, con depresión, y se preguntaban, ¿los dioses están enojados con nosotros? ¿Qué podemos hacer para aplacar el juicio de los dioses? Así, estimados hermanos, amigos que están con nosotros, cuando hay una crisis global, especialmente una pandemia como la que estamos enfrentando ahora, hay diferentes reacciones de las personas. Unos dicen, nada vale nada, voy a hacer lo que me da la gana. Otros se vuelven para Dios y quieren hacer algo para agradar a Dios para que la pandemia se cese. Esto es lo que nosotros podemos ver del registro histórico de la plaga en Atenas, que por supuesto no eran cristianos. Estamos ahí en 430 años antes de Cristo, eran paganos. Pero la reacción es semejante a otras plagas que vinieron después. En el año 541 después de Cristo,
el mundo bizantino se vio afectado por lo que se ha denominado la primera pandemia verdadera del mundo, conocida como la peste de Justiniano. Fue causada probablemente por el bacilo Yersinia y mató a millones de personas. La plaga que vino al mundo bizantino en el tiempo de Justiniano también aumentó las expectativas escatológicas y algunos creían que la plaga era una señal que Jesús habría de volver. Había algunos cálculos de la cronología de la historia de la tierra en aquel entonces que indicaba a las personas que aquel era el tiempo del sexto milenio, que de acuerdo con la cronología que ellos conocían, la tierra muy pronto completaría 6.000 años de edad. Y entonces habría el séptimo milenio. Esto estamos hablando ahí de 500 y tantos después de Cristo, o 1500 años atrás. Pero hubo un fervor escatológico, especulaciones escatológicas, porque muchos vieron la peste como un presagio de la venida de Jesús y del juicio final. Pero esa no es la única gran plaga. Un poquito después, o algunos siglos después, en 1340 de nuestra edad, de nuestra era, después de Cristo, hubo una otra plaga, semejante a la peste de Justiniano, pero ahora así llamada de la muerte negra, unos llaman de la peste negra. Nada como esta plaga había sucedido antes. Esta plaga golpeó a Europa con furia despiadada, matando a 1/3 de su población y borrando ciudades enteras del mapa. Algunos vieron la plaga como una demostración del juicio de Dios sobre el pecado y un precursor del final del mundo. Más adelante, en 1918, ahora en el siglo XX, surgió un virus de la gripe que mató a más personas que cualquier otra situación, otra pandemia en la historia humana. Aunque la peste negra de los años 1300 mató una proporción mucho mayor de la población en cifras brutas, la influenza mató más que la peste e incluso más que la SIDA en la actualidad. Los epidemiólogos estiman que causó al menos 50 millones de muertos en todo el mundo y posiblemente hasta 100 millones. Como era de esperar, la gripe también provocó una buena cantidad de frenesí religioso, actuando como una partera poderosa para el profetismo y la creencia escatológica. Y se podrían mencionar otras plagas, pero este es solo un bosquejo suficiente para indicar 2 puntos. Por un lado, aprendemos que la lucha de la humanidad con el mundo microbiano no es exclusiva del COVID-19. De hecho, los humanos han estado bajo la espada de enemigos microscópicos desde la entrada del pecado. Por otro lado, al igual que otras crisis importantes como la guerra, las pandemias pueden provocar frenesís escatológicos, especulaciones escatológicas, e incluso en el mundo moderno, después de la Ilustración, algunas personas siguen siendo vulnerables a las especulaciones apocalípticas. Hoy tenemos una situación similar, semejante. Y desafortunadamente, un efecto secundario adverso del COVID-19 ha sido el surgimiento de interpretaciones sensacionalistas de la escatología bíblica. Un caso puntual podemos encontrar en las ideas propagadas por algunos predicadores de la Internet,
que están por ahí predicando sobre teorías de conspiraciones, que están haciendo marcación de fechas para la segunda venida de Jesús. Y también lo hacen con base en un sistema hermenéutico, en un método de interpretación bíblica muy dudoso, muy cuestionable. Son métodos basados en la imaginación humana, combinada, mezclada con pasajes de la Biblia, textos bíblicos, pasajes del Espíritu de profecía y también los noticieros de los periódicos de la Internet. Estimados hermanos, esto es un desafío para nosotros, porque la iglesia, la población en general está inundada de estas informaciones, de estos noticieros de Internet. Con las personas van allí para propagar sus ideas escatológicas. Y desafortunadamente hay muchos, o por lo menos hay algunos, que acreditan en estas especulaciones. Algunas personas están vendiendo sus propiedades, su casa en la ciudad, para ir a la mata, para ir al interior, para huir de los problemas de la ciudad, porque esperan que Jesús va a volver muy pronto, aún con una cierta expectación de una fecha. En esta ponencia yo quiero reflexionar con ustedes sobre esta situación. Hay una preocupación de nosotros, de que la iglesia tiene que tener la maturidad, los hermanos tienen que tener la maturidad para cuando confrontados con situaciones así, poder contestar con un así dice el Señor e identificar y hacer la diferencia entre la verdad y el error. Hay dos problemas fundamentales que quiero mencionar para ustedes y quiero reflexionar un poquito sobre estos problemas. El primer problema son las teorías de conspiración. Cuando usted va a internet y se informa de algunas cosas que están predicando y están hablando por ahí, algunos predicadores, algunos, vamos así decir, en comillas, profetas modernos, son muy creativos en interpretar los noticieros de la televisión, de la internet y de los periódicos. Uno predicador que es muy conocido, que predica mucho por ahí, su material está más en inglés, pero él está alcanzando muchas personas. Yo estaba un tiempo atrás mirando uno de sus videos, uno de sus ponencias y sus explicaciones para los eventos finales. Y me quedé muy preocupado con los argumentos que esta persona en particular la estaba utilizando. En su presentación, aquella persona aún rinde homenaje a la posición adventista historicista, pero muy pronto cae en las especulaciones. Por ejemplo, aquella persona dice, y muchos lo siguen, que hay una conspiración jesuita para restablecer el poderío papal en el mundo. Esto la persona simplemente habla sin producir documentación, sin producir las pruebas para quien hace una afirmación tan seria. Por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos que aquella persona menciona para sostener, para apoyar su posición, su teoría? Son los siguientes. Solo un ejemplo para ustedes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estudió en escuelas o en una escuela católica. Para esa persona eso es suficiente para involucrar el mandatario americano en una conspiración. Otro punto, el director de la institución de enfermedades infecto-contagiosas de los Estados Unidos, Dr.
Anthony Fauci, también estudió en escuelas católicas. Entonces, él es también parte de la conspiración. Y toda la legislación, todas las instrucciones y direcciones con relación al COVID son parte del proceso. Más aún, el Attorney General de los Estados Unidos, William Barr, es un católico romano. Y para este predicador es suficiente para involucrarlo en una conspiración. Además, la misma persona, el mismo predicador, menciona que William Barr, así que fue nombrado y asumió su puesto en su posición en el gobierno americano, él restableció la pena de muerte. Esto, de acuerdo con el predicador, es un cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13, porque allí dice que la bestia tiene poder de vida y de muerte. Pero ¿se puede interpretar la Biblia de esta forma, de esta manera? Yo miré a las informaciones oficiales de William Barr cuando él restableció la pena de muerte, y él estableció la pena de muerte para crímenes federales de atentado a la vida de personas de edad, personas idosas y de niños. Crímenes que son muy graves, son muy hediondos. Entonces él restableció la pena de muerte de nivel federal para estos crímenes. Como muchos de ustedes deben saber, la pena de muerte en los Estados Unidos es aplicada en algunos estados y otros no. Pero ¿cómo una persona puede tomar informaciones tan desconectadas, no relacionadas con ningún contexto teológico y profético, y hacer una construcción apocalíptica? Por eso el título de mi ponencia: Ficción apocalíptica en los tiempos del COVID. Para contestar la pregunta, hermanos, no hay ninguna prueba histórica, documental, de que las cosas que nuestro hermano predicador estaba diciendo en la internet son verdaderas. No hay ninguna correlación entre la penalidad fatal que fue establecida por el Attorney General de los Estados Unidos y el cumplimiento profético. No están relacionadas. El contexto de William Barr es un contexto civil, es un contexto criminal que tiene que ver con el contexto del gobierno americano y cómo él lidia con cierta situación. No tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con cumplimiento profético. Puede ser que en el futuro algo ocurra, pero no ahora. Hacer este tipo de correlación es especulación y no lleva a nada, porque es una ilusión. Así, estimados hermanos, ustedes que están con nosotros en la internet, hay que tener mucho cuidado cuando uno toma conocimiento de estas profecías de internet. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a basar nuestro conocimiento profético en lo que Dios ha revelado. No tenemos que saber lo que no fue revelado, porque cuando uno intenta saber lo que no está revelado, uno cae en la especulación. Y es precisamente esto que estamos viendo en este momento, en que las personas están se aprovechando de la crisis para propagar sus ideas de ficción. Hay un otro problema. Uno fue el problema de las conspiraciones. Y hay mucho que hablar sobre esto, pero yo pienso que esto es suficiente para que ustedes tengan una idea. El otro punto que me gustaría aclarar ahora y reflexionar un poquito sobre él es el punto de la marcación de fechas para la venida del Señor. Este es un problema aún más serio, aún más grave. Este predicador de internet estaba diciendo que no se puede marcar una fecha precisa para la vuelta de Jesús, para el regreso de Jesús, la venida del Señor, pero él defiende que se puede marcar una fecha aproximada.
Pero una vez que uno menciona una fecha, el problema está creado. La Biblia no nos autoriza a marcar fechas. La Biblia es muy clarita. El día y la hora de la venida del Señor nadie sabe en el nivel, en la esfera humana. Y este predicador estaba diciendo que Jesús debe regresar antes de 2027. Él no va a regresar en 2027, pero antes de 2027. ¿Cómo se llega a una conclusión tan fantasiosa, tan ficcional? Una invención. ¿Cómo él llegó a esto? Él toma algunos pasajes de Elena de White, donde ella menciona que por ocasión de la tentación de Jesús, que fue muy cerca de su bautismo, en aquel punto la humanidad estaba bajo el pecado por 4,000 años. En otras palabras, 4,000 años antes, Adán había caído en el pecado. Entonces este hermano nuestro toma esta fecha o esta información de la hermana de White y dice así: bueno, se transcurrió 4,000 años hasta el año 2027. Y uno pone 2,000 años más para llegar al 6,000 bajo el pecado. Entonces uno llega a 2027. Pero, y él continúa su razonamiento, pero como después del milenio Satanás tendrá un tempito allí para arregimentar las fuerzas del mal para la última batalla contra Dios, entonces hay que descuentar este tiempo del final del tiempo de los 6,000 años. Entonces Jesús debe regresar un poquito antes de 2027. Y hay algunas personas que desafortunadamente toman estas informaciones y acreditan en ellas. Pero no hay base bíblica, no hay base en el espíritu de profecía, en Elena de White, para este tipo de especulación. Cuando Elena de White habla de 4,000 años, 6,000 años, son números aproximados, son una moldura general para lo que ella está anunciando, de lo que ella está hablando. Elena de White jamás marca una fecha para el regreso de Jesús. Es exactamente lo opuesto. Elena de White aconseja, instruye la iglesia a que no se marquen fechas, porque la marcación de fechas no ayuda la proclamación del evangelio. La marcación de fechas solo va a causar problemas por dos razones muy simples, muy elementares. Si uno marca una fecha mucho en adelante, y vamos a decir, Jesús va a volver 100 años de aquí, 100 años para frente, lo que va a ocurrir, las personas se van a acomodar y van a decir, yo no tengo que me preparar mucho, porque Jesús va a tardar, y tengo tiempo para cuidar de mi vida, hacer mis proyectos, y vamos a tocar la vida porque Jesús todavía va a tardar. Si uno marca una fecha muy cerca, lo que ocurre, la fecha pasa, Jesús no viene, y ahí hay el desánimo, la desesperación, la decepción, el chasco, que traen vergüenza sobre la iglesia, que manchan la reputación de la iglesia y del mensaje. Entonces, hermanos, no tenemos nada a ganar con marcación de fechas. Nosotros vivimos con la expectación, en la esperanza que Jesús va a volver muy pronto. La segunda venida del Señor está muy cerca. Los eventos del mundo están anunciando esto, pero no tenemos el derecho de marcar fechas. Y ese es el problema principal. Elena de White ha dicho en algún de sus escritos, por ejemplo, la dice en una cita: nuestra posición ha sido la de esperar y observar
sin ninguna proclamación de tiempo para intervenir entre el cierre de los períodos proféticos en 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor. Ellen G. White es clarita, es absoluta en su oposición a marcación de fecha. Y una otra cita de Ellen G. White dice: no tendremos otro mensaje de un tiempo definido. Después de 1844 no hay más profecías de tiempo para se cumplir. De estas y otras citas de Ellen G. White, parece claro que nuestra profetisa no respalda las especulaciones sobre el tiempo de la venida de Jesús o el fin del mundo. De hecho, ella advierte contra tales suposiciones con el argumento de que alejan las mentes de la verdad presente y sirven mejor a los propósitos de Satanás. Así, hermanos, yo trabajé con 2 puntos aquí hasta ahora y ya voy a hacer la conclusión y después vamos a las preguntas y las respuestas. Primer punto: teorías de conspiración. Hay todo tipo de teoría, involucrando políticos, autoridades, gobiernos, conexión de noticieros con citación, con citas del Espíritu de Profecía, con pasajes bíblicos. Hay que tener cuidado con este tipo de predicación. Y el segundo punto es el extremo ahora, que es la marcación de fechas. Tengamos cuidado. Y ahora voy a hacer algunas reflexiones para concluir esta ponencia. Con mucha certeza, corazones se abren al Evangelio en tiempos de crisis. A medida que las personas se vuelven más conscientes de las limitaciones y la fragilidad de la condición humana y social. Sin embargo, estimados hermanos que están con nosotros ahora, sin embargo, tales anhelos espirituales no pueden cumplirse, no pueden ser satisfechos con predicciones sensacionalistas, con teorías de conspiración o establecimiento de tiempos o marcación de fechas. La exposición de la palabra de Dios debe basarse en la verdad, no en expectativas equivocadas generadas por la ficción apocalíptica. De paso, las interpretaciones idiosincráticas de la profecía de los últimos tiempos, de los últimos días, solo sirven para despertar la emoción y desacreditar el mensaje de los últimos tiempos que la iglesia tiene que predicar. Nuestra predicación y proclamación debe centrarse en Jesucristo, su amor y cuidado por un mundo sufriente y su oferta de perdón y restauración para todos. Y por supuesto, hermanos, nuestro mensaje ciertamente incluye la proclamación del fin. Tenemos que hablar sobre las señales del fin también. Jesús mismo, cuando se le preguntó acerca de las señales de su venida, él dijo a los discípulos, él habló de guerra, pestilencias, terremotos, hambres y así por adelante. Pero el mensaje del tiempo del fin debe basarse en la palabra de Dios, no en las noticias de Internet, no en el movimiento de los políticos modernos, pero debe basarse en la comprensión de la Escritura, no en las especulaciones actuales. Y es muy significativo que cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre el tiempo de su venida, y aquí está, yo quiero mencionar aquí el texto de Hechos, capítulo 1, versículo 6.
un poquito antes de Jesús subir al cielo. Versículo 6, Hechos capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer aquí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense en la pregunta. Los discípulos preguntaron a Jesús sobre el tiempo. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ustedes saben lo que Jesús les dijo en la misma secuencia, la otra mitad del versículo, en el versículo 7 ahora. No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos querían saber el tiempo. Ellos querían saber el cuándo. Pero Jesús no lo contestó a esta pregunta. No vos compete saber, no os toca saber. Y ahí Jesús continúa. Y en el versículo 8, él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los discípulos querían saber el cuándo, pero Jesús no habló del cuándo. Jesús habló del cómo. ¿Cómo debo me preparar? Jesús habló del qué. ¿Qué debo hacer? Predicar el evangelio. Así, queridos hermanos, a medida en que la pandemia del COVID-19 barre el mundo, nuestro enfoque debe estar en un compromiso personal más profundo con Jesús, para que podamos abrazar la compasión de Cristo por un mundo necesitado y sufriente. Por el poder del Espíritu podemos convertirnos en testigos efectivos de Jesús y así disfrutar del privilegio de ser parte de la señal más evidente de que Jesús pronto vendrá. Y yo dejo con usted el pasaje de Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testigo a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Que Dios bendiga a ustedes. Estén ustedes preparados para comprender la palabra de Dios, para vivir con esta esperanza que Jesús va a regresar, va a volver muy pronto, pero al mismo tiempo estén fuertes y preparados para resistir a las tentaciones de las especulaciones apocalípticas que están por ahí. Que Dios le bendiga a todos.